En este video encontrarás un paralelo de interpretación entre dos cartas astrales, una del 21 de julio de 1810, la Declaración de la Independencia de Colombia, y otra, la Constitución del 91, para entender y reflexionar que el problema de nosotros como seres humanos no es el dinero, los impuestos, lo que hace el Estado con nosotros, sino en realidad una falta de fe. Que siguen sonando las alarmas, hay alerta roja y ojalá estuviesen en muchas partes del mundo, quizás en todos. Hay una alerta para conectarnos con el camino del corazón. Soy Nelson Mezquita Cifuentes, nací en el barrio Bochica de Bogotá, Colombia. Un ser humano más, un hermano más, una persona más que simplemente trata de poner su punto de vista y comunicar, como lo anuncia el Nodo Norte en Géminis. Desde la astrología quiero que podamos entender qué es lo que está pasando no solo en Colombia, sino también en nuestra situación humana mundial. Antes quiero hablarles un poco de ese llamado del corazón y del cual también me paro. Siento que muchos podrían criticar en estos momentos mi postura, podría no gustarle ni a mis amigos, ni a mi familia, ni a las personas de fuera, y quizás pareciera que estuviese en una posición privilegiada. Y sí soy privilegiado. Soy privilegiado de tener fe en mi corazón, de sentirme seguro, de sentir que lo que está pasando allá afuera no hace parte, no es culpa de nadie, que no existen los malos y los buenos, que los malos no son los del SMAT, sino también entender que son nuestros hermanos, que quizás asumiendo su trabajo es la manera que le pueden dar alimento también a sus hijos. Entender que las guerras suceden a través de las ideas de los seres humanos tratando de tener una verdad. Así que lo primero que quiero es no poner una verdad ante ti, simplemente poner un punto de vista. No quiero juzgar, simplemente quiero observar el panorama astrológico y darte una visión reflexiva de lo cual a mí me ha dado luces de lo que significa la situación en estos momentos. El camino rojo es aquel camino que nos une desde el Alaska hasta la Patagonia, que nos habla de esas culturas indígenas que hace 3000 años, inclusive en sus ceremonias, nos hablaban que todos estábamos en una misma mesa. Las 4 razas, los negros, los blancos, los amarillos, los rojos, la sangre indígena que vibra en nuestro corazón y en el tuyo. Porque seguramente si también estás viendo este video, a pesar de todos los procesos de mestizaje, también a través de los procesos de la mitocondriales, diríamos que tanto tú como yo todavía somos indígenas, que aún esa sangre, ese calor, esa fuerza habita en nuestros corazones. Y por eso es que a veces vemos pancartas allí que dicen que ojalá nadie nos quite lo tumbado. Porque inclusive te hablo a ti, colombiano y colombiana, podemos estar sin nada en términos económicos y en términos materiales, y seguro que todavía encontraremos una sonrisa para abrazar a alguien que está allá afuera o encontrar una excusa para celebrar. Entonces siento que volver a ese corazón, si volvemos a lo que nos decían nuestros abuelos, es volver también a la palabra dulce, a la comunicación, al acuerdo, al seguá, a hacer acuerdo entre nosotros. Pero ya no se trata de una guerra con las personas de afuera, no se trata de una guerra con los personajes que han tomado la cara de ser el personaje malo. Ya no se trata de los políticos o de los estados. Eso nos lo ha enseñado Plutón en Capricornio en el último tiempo, dejando y rompiendo con todas las estructuras. ¿Para qué? Para ir hacia nuestro corazón. No es gratuito que Júpiter en Piscis se esté acercando para ir hacia el perdón de nosotros mismos, porque dentro de las tradiciones indígenas y dentro del camino rojo, el único enemigo es nuestra propia voz. Dentro de la Kabbalah lo llamamos el oponente. Es el oponente el que nos juzga, es el oponente el que nos lleva a anunciar, a señalar, a decir que somos enemigos los unos a los otros. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una pausa, respirar y saber que todo lo que pasa es justo y perfecto. Así que a continuación te quiero hacer un esbozo astrológico desde las 2 cartas astrales colombianas. ¿Qué siento yo? Para los que no saben, también fui estudiante de Derecho a la Universidad Nacional, una de las universidades donde más guerrilleros salían y donde el pensamiento crítico, digo guerrilleros para las personas que piensan que allá solo son los guerrilleros, sino en realidad en la Universidad Nacional se generaba pensamiento crítico, se creaba cultura, se siente la humanidad. Y es allí también donde me formé. Sin embargo, en un momento mi alma entendió que el camino no se transforma a través de un papel o a través de una constitución, porque inclusive
hemos peleado totalmente con la Constitución del 91. Lo que a continuación les quiero hacer es un paralelo entre las dos cartas astrales, entre la carta de Colombia del 21 de julio de 1810, que se declara la independencia, y también la carta astral de la Constitución de 1991. Entonces, voy a mirar para contarles varias cosas que son interesantes y que son fascinantes aquí. Primero debemos entender que en las dos situaciones somos cáncer. Colombia es un país canceriano. Ojalá ahorita que esté hablando de Colombia, y si eres de otro país o si eres de otro lugar, puedas también conectarte con esto, porque lo que le pasa a Colombia nos pasa a todos como seres humanos. Todos estamos en conjunto. Ojalá que esta gran constelación pueda llegar a más personas, y si vibras con esta reflexión, te pido desde el corazón que la compartas. Entonces, ¿qué significa la energía canceriana? Significa la familia, el encontrarnos como familia, lo que han dicho los abuelos desde sus malocas, todos sentados en el mismo círculo, respetando a los mayores, entendiendo que la vida por el tiempo tiene una experiencia, y que ahí, cuando nosotros escuchamos sabiamente, podemos encontrar en la profecía de sus lenguajes verdades, como esta palabra que nos enseña cuando mambeamos, y es la palabra dulce. Poder comunicar, poder entender que todo lo que se crea materialmente afuera es por cómo nosotros verbalizamos. El problema económico que estamos viviendo y la pobreza mundial, no se trata de la pobreza mundial, sino de cómo nosotros reafirmamos nuestra propia pobreza. Porque si pensamos en una de las primeras leyes del Kybalión, donde todo es mental, estamos creando nuestra realidad a través de nuestra palabra. No tengo trabajo, no tengo trabajo. Claro que hay trabajo interno, sanar, limpiar, irnos hacia adentro. Si nosotros empezamos a entender que el ascendente, les voy a hablar desde el 21 de julio de 1810, el ascendente es en Géminis, nos llevan a que nuestro trabajo es con la comunicación. Cuando tenemos también Géminis en la casa 12, nos hablan que toda la profundidad y somos canales de conexión con lo espiritual. No es gratuito que en la casa 5 tan escorpiona, con Urano allí, entendamos la muerte sea una cuestión de cada día. Vemos 1000 muertos, 100 muertos, desaparecidos. Pero ahora les pregunto, ¿qué es la muerte? Todos desde una relación karmática, cuando nos hemos elegido nacer en Colombia, es porque también venimos sobreviviendo desde guerras anteriores. Entonces, ¿por qué nacimos en un país que tiene tanto conflicto? Pues porque vinimos a aprender sobre el perdón. ¿Y por qué el perdón? Cuando nos conectamos, nuestra fortuna y sobre todo Plutón en Piscis, en la casa 9, un entendimiento más elevado simbólico, ese Plutón en Piscis nos está diciendo que ahí es en realidad el trabajo que tenemos que hacer, perdonar. ¿Y perdonar qué significa? Entregar más, dar más, amar más, sanar más. Si me matan, amo más. Si me roban, amo más. Porque el problema no es afuera. Estamos andando con miedo, que es la carga negativa de Escorpio. No salimos a las calles porque sentimos que nos van a robar. Pero en realidad estamos creyendo en Dios. ¿En realidad tenemos alguna fe? Esa es la pregunta que les dejo. Porque pensamos en las reformas tributarias, que es todo lo que está generando, cuando nos tocan el bolsillo y cuando sentimos que el dinero lo estamos perdiendo, ahí es que salimos como fieras y como tigres a defender lo nuestro. Pero en realidad, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es el tener? Si nosotros pensamos en un Júpiter en Tauro, en nuestra carta astral, nos estaremos dando cuenta que somos abundantes. Somos un país que tiene flora, fauna, que tiene aguas, que tiene cultura. ¿Cuántos lenguajes? ¿Cuánta multiculturalidad? ¿Cuántos pueblos indígenas que hablan diferentes lenguas? Eso es abundancia. La abundancia de la casa 12. Pero dirán unos, sí, pero es que todo lo regalan, todo lo venden, pero todo es... Sí, ¿por qué todo es hacia afuera? Si nos damos cuenta, en la Constitución de 1991, en la casa 11 del extranjero, tenemos a Júpiter Leo, Marte en Leo, Venus en Leo, y entonces siempre queremos florecer hacia afuera. Pero no es gratuito que entonces nos expropien y nos roben y generemos todas estas circunstancias. Al contrario, Colombia se ha abierto hacia el mundo. Antes Colombia era simplemente un país chiquito, ahí en la nada, como si fuese una migaja de pan. Ahorita tenemos la atención de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos estaremos dando cuenta, y si nosotros somos responsables de nuestro proceso histórico, seremos los epicentros de pasar de un espacio de conflicto al espacio del perdón. Entonces aquí, cuando yo les digo que en la casa 5 de nuestra carta astral tenemos esa energía de escorpiones, porque nosotros somos un pueblo de chamanes, somos un pueblo de artistas, somos un pueblo de bailarines. Nosotros nuestra revolución la hacemos con nuestra alegría. ¿Dónde está nuestra alegría? Cuando veo hacia afuera fuego, cuando veo que cuando está la violencia allí, es porque utilizamos como excusa
como excusa la situación política y social. ¿Para qué? Para toda nuestra frustración sacarla. ¿Por qué? Porque sí tenemos rabia, porque estamos frustrados, porque no tenemos un propósito claro, porque el problema del desempleo, estamos desempleados, pero ¿por qué el desempleo? Porque en realidad somos seres humanos que no hemos trabajado en lo que queremos, que estudiamos formaciones y porque generacionalmente nos han enseñado que hay que ser alguien, pero los paradigmas han cambiado. Lo que necesitamos hacer, o más bien ser, es primero ser nosotros, ser amor, ir hacia nuestro corazón. Esto de Plutón en Libra, si nos vamos a lo largo del tiempo, les diría que más o menos hacia el 2043, o sea, imagínense una fecha así, 2043 estamos viviendo de nuevo un acercamiento hacia la relación pisciana. 2040, del 2043 al 2068 Plutón va a volver a estar en Piscis. Quizás si nos vamos hacia el futuro, a pesar de que el futuro no exista y lo creamos nosotros, vamos a tener la posibilidad de generar ecoturismo, en que Colombia se vuelva una potencia, ¿qué? Una potencia cultural. No es una potencia desde el dinero y las oportunidades económicas, sino desde la valentía que hay en nuestros corazones. No sé ustedes, cuando van al extranjero, cuando van a otro lugar, se dan cuenta que las sociedades son muy frías, porque en nosotros hay corazón, el corazón del amor, el entender que nosotros podemos jugar, que podemos estar ahí todos sentados y que podemos levantarnos los unos a los otros. Esa solidaridad la necesitamos, pero ¿qué pasa? Dentro de nuestra carta astral tenemos a Quirón en Acuario, en la casa 8. ¿Por qué no hemos cambiado el status quo? Porque es muy difícil que como pueblo nos unamos, porque tenemos una herida, porque esa herida no se ha sanado ¿en dónde? En nuestras familias. En el momento que nosotros seamos capaces de sanar nuestras heridas emocionales, que fue el aprendizaje del Nodo Norte desde el 2018 en Cáncer, de sanar con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros hijos, de perdonar, de sanarnos sobre todo a nosotros mismos, de limpiarnos a nosotros, ahí es que una realidad hacia afuera va a empezar a cambiar. Entonces, ¿a qué nos invito? A que esa lucha que tenemos, que se da desde la carta de 1991 con la Constitución, ¿qué pasa? Que en la casa 2 escorpiana con Plutón ahí, vamos a sentir que los recursos económicos son, pucha, qué fuerte, qué difícil va a ser si nos seguimos legitimando porque seguimos exigiendo los derechos. Uno de los problemas cuando estaba estudiando Derecho era el tema de la exigibilidad de los derechos. Es un tema que en todas las carreras de jurisprudencia también se analiza. Esa constitución es una constitución así de grande que es simplemente palabras, porque no se vive. Pero de nuevo, no es el problema de los que hicieron la constitución, no es el problema de la política o de lo social allá afuera, sino de nosotros. Porque ¿quiénes son los sujetos políticos? Cada uno de nosotros. Entonces, tomar un partido sería tomar un partido frente a nuestra propia batalla. Lo que les aconsejo y lo que me aconsejo a mí mismo es que sigamos yendo hacia adentro. El trabajo es interno. El próximo año el Nodo Sur en Escorpio nos está diciendo va a haber más hambre, más guerra, más peleas. Sí, seguimos estando hacia afuera. ¿Cómo podemos revertir esto? Yendo hacia adentro. No estoy de acuerdo con que las personas salgan a las calles, pero hagámoslo desde qué lugar. Utilicemos nuestra creatividad. Porque ahora les pregunto, colombianos y colombianas, y nos pregunto también a todos nosotros, en realidad, si tuviésemos más dinero, ¿cambiaría la realidad? O sea, entonces, ¿qué pasa? El problema de la administración de los recursos económicos no se trata si tengo más o menos, porque si gano 1 millón, 2 millones, pero si no cambio un paradigma de pobreza en mi cabeza, va a seguir continuando. Entonces otras personas me podrían decir, pero no, ¿qué pasa con la gente que está en el campo? ¿Qué pasa con los campesinos? Sí, yo también soy de abuelos campesinos, de abuelas. Mi abuela vendía arepas en la calle. También reconozco mi historia. Pero entender que si nosotros somos agentes de cambio ahora, seguramente si tú estás viendo este video y si has llegado hasta este punto, es porque tienes o una tablet o un smartphone o tienes un computador. ¿Y cuáles son las nuevas herramientas de poder? La comunicación. Urano va a entrar en Géminis en unos años, después 2026, 2027, y la manera como nosotros podemos llegar es la comunicación, en la manera como podemos vender, las nuevas maneras de pensarnos la economía es desde la inteligencia. ¿Para qué? Nunca antes habíamos visto que a través de un clic yo pudiera ganar miles de dólares. Esa es una posibilidad gigante. ¿Para qué? Para nutrir nuestro corazón, para nutrirnos a nosotros mismos, para darnos tiempo y recordar que dialogar con el Padre, cuando digo Padre, piensa en el amor, piensa en Yahvé, piensa en Allah, piensa en Krishna, no te estoy vendiendo una idea, pero necesitamos tener fe,
confiar. Lo que muchas culturas ancestrales dijeron, o inclusive los del Camino Rojo, cuando hablaban de Guacantanga. Gua significa lo que es ahí, esto que se está materializando, lo que veo. Y Can es imposible traducirlo, pero se traducía como Dios. Entonces cuando hablamos también de gran espíritu, lo que es ahí en cada cosa está Dios. ¿Por qué la violencia? Tenemos derecho a tener rabia. Hoy me levanté súper movido y no sabía qué expresar. Sentía que Colombia me jalaba para poder hablar. Y claro que nos duele y no significa que no seamos empáticos. Pero también me pienso cómo no traducir, qué pasa con la violencia. Me pienso en una persona del SMAT. ¿Qué pasa si es tu tío, tu hermano, tu papá, que le toca una jornada de trabajo y encuentras con 50 personas que le están abucheando y le están tirando una molotov encima o papas bomba? ¿Cómo se defiende ese ser humano? Y te cuento, para terminar mi reflexión de 15 minutos, iba a ser de 5 minutos, pero fue un montón. Y es, hace un tiempo estaba sentado al lado de un habitante de calle que fumaba bazuco, de los cuales tú también, que marchas, que criticas la reforma, también ese ser humano lo ves con juicio. Y ese habitante de calle estaba ahí fumando, me acerqué, en algún momento sentía que tenía miedo y me acerqué un poquito más. Quizás esta es la primera vez que lo cuento así en público. Y cuando me acercaba delante de esta persona, sentí y me contó que tenía culpa. Me contó su historia y era como había matado personas en la guerra, lo habían llevado, estábamos afuera de Bogotá y seguramente era un muchacho más que estuvo en la guerra, en el conflicto, que nos ha acompañado durante todo este tiempo y se sentía muy apenado por haber matado a uno de sus compañeros y que también había visto cómo sus otros compañeros habían muerto a lo largo de los años. Y entendí que la culpa es una de las fuerzas más poderosas que nos atacan. Y ahí estaba él también en su tablero de ajedrez luchando contra su mente, luchando contra su oponente. Hago toda esta reflexión y no sé ni a quién llegue, la verdad. Puedo ser yo solo aquí disertando, pero me da paz entender que no tenemos una guerra hacia afuera, que en verdad el único ejercicio que tenemos que hacer es hacia adentro, pulirnos, limpiarnos, sentarnos de verdad, poner a nuestra sombra allá al frente y ponerle a hablar, porque el trabajo es profundo. Así que hago una invitación a que podamos hacer gestos poderosos. Creo en la oración, creo en la meditación, creo en el ayuno. Hagamos ofrendas. Por eso en el Camino Rojo las personas a veces vamos a buscar esa visión y ofrendamos nuestro alimento o danzamos ahí debajo de un sol. Yo aún todavía no lo he hecho, lo quiero hacer. Y es con la capacidad de decir, yo me entrego por la gente, yo me entrego por los otros. Solo si dedicamos un ayuno, imagínense miles de personas ayunando en una misma mañana con una misma intención. Así que si has resonado con este mensaje, te invito a que también, si sientes empatía por Colombia, por el mundo, por toda la situación que estamos viviendo, que todos juntos ayunemos un día. Yo empiezo el día de hoy. Te mando un beso, un abrazo grande y perdona el podcast. Hay tanto por hablar desde la astrología y lo lindo es entender que hay una promesa gigante para nosotros. Hay que tener fe. Ya no se trata de buscar culpables o enemigos, sino se trata de sanar las violencias internas. Un beso y un abrazo grande.